Hola, cinéfilo. Seguimos hablando de fotografía en el programa de hoy, pues como prometimos la pasada semana, continuamos con la entrevista a la joven directora de fotografía Lena Hernández. Ficción, documental y videoclip. Lena tiene muchísimo para compartir con nosotros sobre su experiencia y su visión personal en torno a la creación cinematográfica. Disfruta la entrevista y no olvides que también tenemos la sección de crítica cinematográfica. Bienvenido sea, buenas noches, al espacio de la entrevista en Te Invito al Cine, su programa especializado en el audiovisual de este país y un poco más allá también. Quedamos pendientes de seguir conversando con Lena Hernández, esta, tú no te ofendes si yo sigo diciendo preciosa. No, mi amor, claro que no, tranquilo. Esta preciosa muchacha que es además una excelente directora de fotografía que ha trabajado muchísimo y sobre eso vamos a estar hablando. Pero también quiero hablar sobre sus métodos de trabajo, sobre cómo ella concibe la dirección de cine. Claro que cada trabajo tendrá su peculiaridad, pero vamos a comenzar. Dejamos tu historia, estaba saliendo de Fanca con una tesis que tú misma habías escrito, fotografiado y escrito, que se llamaba Nitro. Nitrox. Nitrox. ¿Qué Sí. cosa es Nitrox? Nitrox es una mezcla de aire que se usa para bucear a profundidades de más de 40 metros. Es una mezcla de aire que puedes usar también para otras profundidades, pero bueno, se usaba mucho para cuando vas a bajar más de 40 metros. Y es decir, tú hiciste la fotografía submarina. Hice la dirección de fotografía en general, pero bueno, me concentré mucho en construir una historia que tuviera gran parte del guión bajo agua para poder hacer mi tesis de fotografía submarina. ¿Y de dónde sacaste ese saber? Yo- Eso en Fanca no te lo enseñaron. No, yo soy buzo desde que tengo 9 años. Ah. Mi papá es instructor de buceo y bueno, me enseñó desde que tenía 9 años y entonces yo cuando entré a Fanca sabía que en algún punto tenía que mezclar esas dos cosas porque las amo las dos. O sea, son mis dos grandes pasiones, son la dirección de fotografía y el buceo. Y nada, quise hacer la tesis porque había muchas tesis en aquel momento del color, teoría del color, teoría del plano. Entonces yo dije, quiero salirme de la norma, quiero salirme de lo que ya todo el mundo conoce. E hiciste una tesis, la parte teórica era sobre Teórica sobre fotografía submarina. subacuática. Que hay muy poca información sobre la fotografía submarina, muy poca bibliografía. En Cuba hay muy poca técnica para hacerla, realmente. Muy pocas blim para sumergir cámaras, muy pocas luces submarinas. Entonces tuve que ingeniármelas ahí para poder construir toda una tesis teórica No acerca solo para de hacerla, eso. sino para construir la teoría al respecto. Exactamente. ¿Y cuántos problemas? ¿Cuál fue el mayor de los problemas que tuviste Yo creo que a la eso, hora de la realización? la poca técnica. Tuve que hundir cosas que se usan para filmar fuera, tuve que hundirlas con peso bajo agua porque no teníamos las cosas que se usan en otros lugares donde sí hay técnica para filmar bajo agua. Entonces tuve que ingeniármelas para encontrar la técnica que hiciera factible ese rodaje, fue duro. Y me imagino que, por ejemplo, cambia el sentido de los movimientos de cámara Cambia bajo agua. cambia todo, cambian los ¿Por qué? colores, los lentes, el agua multiplica los lentes, el agua... ¿Cómo los multiplica? ¿En qué sentido? Por ejemplo, pasa lo mismo que con la sensación de una careta. Tú ves las cosas más cerca de lo que realmente están. Entonces un lente, un 35 se convierte en un 50. Se cambia todo. La incidencia de luz del sol, por ejemplo, tienes que ver en qué horario filmas, porque en dependencia de cómo está incidiendo el sol, tú ves más sedimento o no, ves los cuerpos flotantes en el agua. Es una especialidad muy hermosa que hay que estudiarla muy bien porque sí cambia muchísimo en cuanto a la fotografía en tierra, digamos. Lo único que recuerdo es al respecto, una película de mi generación, medio escandalosa ella, porque los dos protagonistas se la pasaban desnudos, se llamaba La Isla Azul, no sé si la viste. La Isla Azul, claro. Que tiene grandes momentos de fotografía Sí, subacuática. yo
una gran inspiración para mí es un documental que no sé cuál es el nombre, es un documental que es ocre completamente, tiene unas escenas bajo agua, el documental habla de la unión entre el humano y lo natural, tiene unas escenas hermosísimas bajo agua con unos manatíes, y yo dije, yo vi el documental, qué lástima que no recuerdo el nombre, es bellísimo. Bellísimo, bellísimo por fotografía. Y ese era tu referente más o menos. Y habían unas escenas, yo dije, yo tengo que ¿Lo hacer lograste, Lena? Lo logré, yo creo que sí, A mí me gustó mucho el resultado. ¿Te gusta a estas alturas todavía tu tesis? Siempre yo soy mi mayor crítico. Yo siempre veo mi trabajo y siempre lo encuentro costura, siempre digo, tenía que haber hecho esto, sí, tenía que haber hecho eso. No, pero a la altura de aquella pero, muchacha. claro, exacto. Que estaba egresando. Siempre la tesis es un ejercicio de experimentación, por lo menos yo lo veo así. Es donde tú descubres también una parte de ti, donde no solamente estás hablando de trabajo físico, no, también vas a la teoría, a estudiar la teoría del por qué lo estás haciendo. Eso uno casi nunca lo hace, ¿no? Yo hoy en día voy a hacer un cortometraje, dirección de fotografía, un cortometraje, y no me meto tanto en la teoría de cómo lo voy a hacer, sino es resolver prácticamente la historia. Ahí, en este caso es un ejercicio de experimentación. Exacto. En este caso la tesis es un ejercicio de búsqueda, de experimentación, y yo creo que... ¿Has vuelto a hacer fotografías subacuáticas, submarinas? Sí, después de eso hice un videoclip que se llama Cámara Lenta, dirigido por Leandro de la Rosa, que tiene gran parte... todo el de la piscina, ese mismo, fue tan famoso. Ese clip, pasamos mucho trabajo para encontrar la piscina, pensamos una piscina profunda, pero a la vez que fuese de agua de mar, bueno... ¿De qué artista era? Buena Fe. Ah, de Buena Fe. Es sí. Buena Fe, sí. Y la gente pensaba que todo era postproducción, pero no, se filmó gran parte bajo agua, ya yo estaba embarazada, tenía 3 meses de embarazo y en ese clip anuncié mi embarazo. ¿Qué me cuentas, Lena? Sí. ¿Y cómo tú hacías con la barriga, meterte bajo No, porque todavía no estaba tan grande la panza, entonces no era incómodo. Lo pude hacer 3 meses bien. todavía. Exacto, Pequeñita. ¿Tu hija que se llama cómo? Azul. Se llama Azul. Nombre de una directora de fotografía. Hija de fotógrafo, no podía ser de otra manera. Hija de fotógrafos, porque tu esposo es, cuéntaselo a los demás, yo lo sé. Sí, mi esposo es Alexander González, es uno de los fotógrafos jóvenes y me toma el atrevimiento de decir más importante que tiene Cuba en este momento. Pero claro que sí, no es ningún atrevimiento, solo sabemos todo, un secreto a voces. Idealmente, sí hemos estado atrás de él mucho tiempo y no ha querido venir a este programa. Sí, él es un poco más penoso. Que tú lo convences. Yo lo convenzo. Entonces, Alexander. Alexander es mi maestro, debo decirlo. Alexander yo le debo gran parte. ¿Cuándo empezaron a trabajar juntos? Yo comienzo como asistente de cámara de Ale. Nosotros, Daniela Muñoz, Leila Montero, yo y otros amigos fundamos una productora independiente que se llamaba Estudio CT, que bueno, ahora mismo no está en Cuba, está en Madrid, pero continúa vigente. Es la misma productora. Exacto, y trajimos una cámara muy buena en aquel momento, la Sony F55, y yo salía como asistente de cámara. Ahí es cuando yo conozco a Alexander y comienzo a hacer muchas películas con la Sony F55 también. Y esa productora me impulsó mucho a mí a introducirme en el mundo del cine profesional, ya hablando en el set profesional. ¿Qué particularidades tiene esa cámara o ventajas? En aquel momento era una cámara cinealta con un sensor 4K que tenía unos colores muy lindos. Pero ¿tú crees que vas a decirme todo eso? Acuérdate que estás hablando con alguien que no domina esa... Bueno, nada, es una cámara muy buena. En aquel momento era una cámara muy profesional, una cámara que permite imágenes de alta fidelidad. Sí, es una cámara así, con imágenes muy nítidas. Muy nítidas, muy sólidas, muy robustas, le decimos nosotros cuando vemos una imagen muy potente. Eso yo lo puedo comprender. Exacto. Pero me dices una cifra y yo me quedo... Entonces, nada, sí, era una cámara muy buena y hicimos muchas películas con la cámara y ahí es donde conozco a Ale. ¿Haciendo qué? Como asistente de cámara de Ale, y la primera película que hice con Ale fue Habana Selfies. Ah, la de Santana. La de Arturo Santana. Él hizo la película con esa cámara. ¿Y tú qué hacías? Asistente de cámara. Asistente de cámara en la película. ¿Y él sí era el director de fotografía? Ya era el director de fotografía, sí. Yo hubo un momento que en las películas, en los largometrajes, todavía estaba haciendo asistencia de cámara, pero ya estaba haciendo dirección de fotografía en cortometrajes. Con amigos, ¿no? Con gente. A esa altura de Habana Selfie ya estabas... A esa altura había hecho varias cosas como directora de fotografía en cortometrajes. Recuérdame uno, al menos. Bueno, a ver... Veo que tu fuerte no es la memoria. No, había hecho La cabeza bajo el agua con Violena Ampudia, que fue un corto que estuvo en el Festival de Cine Latinoamericano. Había hecho con Eduardo Emil un cortometraje que se llama Cubán. Había hecho... bueno. Dejémoslo ahí. Exacto. Y hablemos un poco de cómo tú concibes qué es para ti una buena dirección de fotografía, cuando tú la estás tratando de lograr. Me encanta esa pregunta. Vamos a teorizar un poco, sí. Chicos, mira, yo te voy a decir algo. Yo con el arte he aprendido a admirar.
en general. Yo creo que una buena dirección de fotografía en una película es la dirección de fotografía, o sea, la imagen que corresponde a la historia, la imagen que mejor narra la historia que estás contando. Cada historia, yo siempre lo digo, cada historia lleva una imagen, lleva un color, lleva un tipo de encuadre, lleva movimientos de cámara. Cada historia lo demanda. Y yo creo que un buen director de fotografía es una persona que sabe narrar desde un punto de vista sólido, sabe abordar desde un punto de vista sólido la historia que está contando. Y eso no le corresponde, el privilegio del punto de vista no es del director. Es un trabajo en equipo. Ah, ya. Es un trabajo en equipo. Sí, el director sabe qué punto de vista quiere contar su película y el fotógrafo lo facilita, porque la luz es un punto de vista, el encuadre es un punto de vista, la selección de lentes es un punto de vista. O sea, si tú narras una escena con un 35 milímetros, de la cámara. Exacto, todo eso es punto de vista. Y porque si tú, por ejemplo, por luz resaltas una parte del cuadro, eso es un punto de vista. Entonces yo creo que... Porque es algo que tiene un sentido. Que tiene un sentido, exactamente. Los colores que tú usas. El cine es un trabajo de equipo. ¿Te gustan las películas azules? Me encantan las películas azules. Me si encanta. te gusta el mar, te gusta... Me tienes encanta una hija películas. que se llama Azul, así que... De hecho, una de mis películas favoritas es Azul, de Kieslowski. Me encanta esa película, preciosa, que preciosa. es maravillosa. Pero sí... Piensa en otra para recomendar al final Sí, de al esta final entrevista. está bien. Y respecto a otros elementos de la fotografía como el color, ¿trabajas muy estrechamente con el director de arte o cómo haces? Sí, para mí... ¿O decides tú la gama de colores? Mira, es que no sé en el video musical cómo estas cosas se trabajan. No, mira, sí, a ver, cada director tiene su librito. Cada director organiza el flujo de trabajo a su manera. Por lo menos yo siento que la dirección de fotografía y la dirección de arte son unas especialidades que trabajan muy estrechamente juntas. O es un desastre. Exacto. Un director de arte no puede trabajar un set si no sabe qué tipo de planos se van a hacer ese set. O sea, ¿para qué tú vas a montar 50 metros de estudio si yo lo que voy a ver son 15 metros de estudio? No tiene sentido. Gastas dinero, gastas tiempo por gusto. Y viceversa. Si definimos una paleta de colores, hay que respetar los dos, tienen que respetar esa paleta de colores, ¿no? Si la paleta de colores es cálida, ¿qué hace un fotógrafo poniendo una luz azul? Entonces es un trabajo que es meramente de equipo y los dos se rescatan y se salvan o los dos se hunden. Entonces, o se hunden los dos. Exacto. Yo creo que son dos especialidades que van muchísimo de la mano. A mí me gusta mucho trabajar directamente con el director de arte, saber que el director de arte entienda el espacio que yo quiero recrear. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho con directores de arte que trabajan los sets muy cerrados. Por cámara, aunque tú quieras dar la energía angosta, el espacio cerrado, el espacio claustrofóbico, es bueno trabajar en espacios más abiertos, porque yo esa energía de enclaustramiento la doy por el lente. Entonces son cosas que siempre es muy bueno que el director de arte y el director de fotografía tengan una comunicación muy, muy cerrada. Tú eres de mucho, has trabajado mucho el video musical, de modo que por lo regular se trabaja dentro de una estética que lleva mucho movimiento de cámara, aunque hay también muchos videos musicales que se hacen en un solo encuadre. Pero bueno, esas son las variantes, no las reglas. ¿Eres de mucho movimiento de cámara? Depende de la historia. Depende de la historia. Es mi respuesta. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, recientemente estrenamos Yalode de Brenda Navarrete, un trabajo que le tengo muchísimo amor. Es mi primer trabajo. Precioso, precioso. Muchas gracias. Yo como jurado de los Lucas nos impresionamos desde que lo vimos. Es un trabajo que le tengo muchísimo amor. Es un trabajo con un presupuesto extremadamente reducido y la no meta... lo parece. Se ve hasta lujosa la imagen. La meta era esa. Era que con un presupuesto muy reducido impactar por imagen. Yo trabajo mucho con el color. A ver, cuéntanos un poco la historia de Yalode, se llama, ¿no? Yalode, sí. Yalode. ¿Qué significa, sabes? Yalode es, como se le llama, cachita a Virgen de la Caridad del Cobre. A la Virgen de la Caridad, sí, eso sabía. Pero, porque identifiqué rápidamente los atributos de Ochun. Exacto, pero realmente es también un término yoruba que se usa para hablar del poder femenino en general. Se le añade a cachita, pero realmente es poder femenino. Y eso está en el video todo. Exacto. ¿Cómo hiciste en ese video porque tiene una gama de colores muy específica? Muy específica. Sí. Resuelto en unos amarillos dorados. Exacto, el dorado, la miel de cachita. La miel de la Caridad del Pobre. Exacto. Mira, yo te voy a decir algo. Y los planos muy cerrados, eso me llamó la atención. Sí. Era el primer ¿Cómo video. lo concebiste, ver? Era el primer video de Brenda Navarrete después de mucho tiempo, que no sacaba un single. O sea, ella no sacaba nada de ella, hacía mucho tiempo. Yo dije, bueno, hay que mostrarte. Brenda es una mujer con una energía impresionante, sí, maravillosa artista, muy versátil.
Y yo conecté mucho con Brenda el día que ella me contó su historia con los batá, que ella no puede tocar los batá, las mujeres no le tienen permitido tocar los batá en ceremonias religiosas. Y ella dijo, no puedo, pues me lo voy a llevar para el escenario como un show. Y entonces ella hace algo que para la religión afrocubana es prohibida, pero como es parte del show, ella lo puede hacer. Porque ella dice que tiene mucha conexión con los batá, y entonces ella lo hace. Entonces ese día yo conecté porque un poco mi carrera ha ido de eso, de romper reglas, ¿no? De romper... Igual que Brenda. Exacto. Entonces, y el Ode es la historia de una mujer que está tapada y que con su fortaleza y su poder interno comienza a destaparse hasta terminar desatando una tormenta, una lluvia. Entonces es un poco la historia de muchas mujeres que han sido silenciadas o las han intentado silenciar y su fuerza interior es tan grande que terminan rompiendo con todos los estigmas. Desatado. De alguna manera. Y entonces con el Ode muy sutilmente, de una manera muy simbólica, yo hablo de la religión cubana, hablo de la figura de Cachita dentro de la religión cubana y además de la mujer cubana empoderamiento femenino. y del empoderamiento femenino. Todo eso está clarísimo en el video, sin golpearte en la cara. Exacto. Que es lo que a veces el video suele ser, a veces se pone demasiado demostrativo, ¿no? Exacto. Como didáctico. Exacto. Tú dices, ya, pero ya lo sé. Exactamente. Y ese se mantiene todo el tiempo, es muy lindo. Gracias. ¿Cómo hiciste con las luces? Tuve muy clara, es una trilogía, y el Ode pertenece a una trilogía de canciones dedicadas a la religión cubana que Pero va a tú no sacar hiciste otro Brenda. video. Ya se filmó Obatalá, pero no ha salido. Ya. Obatalá ya está firmado. Entonces yo dije, Para mira, los Lucas que vienen. exacto. Yo dije, trilogía, me voy a concentrar como en mis referentes principales azul, rojo y blanco de Kieslowski. Es un director de cine que yo amo, me encantan sus códigos visuales. Y yo dije, pues voy a hacer algo parecido para hacerle referencia, ¿no? Entonces, y el Ode que va a ser dorado, Obatalá que va a ser blanco y el Eguá que va a ser rojo y negro. Entonces, es un poco un juego y un homenaje a los directores de cine que me gustan. El video musical permite todas esas Exactamente. intertextualidades, se llama en términos teóricos, Exactamente. cita y homenaje para que nos entienda todo el mundo. Entonces por eso dije, y el Ode tiene que ser dorado, No miel. podemos terminar, Lena, sin referirnos a esa delicada y bella película en la cual hiciste dirección de fotografía, que es Los cuentos de un día más. Sí. Tú participaste en el cuento La Trenza. La Trenza, dirigido por que Rosa es María Pupo. De Rosa María, Sí. mi amiga, que ha venido muchas veces a este programa también. Hermosa, Rosa María. hermosa Rosa. Sí, sí, preciosa Rosa. Oye, ¿cómo fue ahí? Porque eso era como realista. Nada que ver con las magias y las fantasías del video musical. Un momento muy difícil, pleno COVID. Trabajamos todos con Nosobuco. Yo tenía recién parida, había parido Azul 6 meses de parida. Fue un momento para mí muy difícil, aún amamantaba a Azul y entonces llegar a un set por primera vez después de tanto tiempo, pleno COVID, todo el mundo con mucho miedo. Yo con una niña recién nacida en casa. Fue un corto hermoso, pero extremadamente complicado. ¿Lo filmaron en locaciones? ¿Dónde? En un solar en La Habana Vieja. Sí, fue la locación que tuvimos ahí. Exacto. A mí me gusta mucho cuando yo veo mi trabajo en videoclip, que es con esta estética tan fashion, tan comercial, claro. Y de pronto hago trabajos como La Trenza, que es muy documental, que es muy de cámara en mano, mucho movimiento de cámara. Cambia el estilo. Cambia el estilo. Por lo que me estás diciendo. Cambia el estilo. Y eso la manera de trabajar. La manera de trabajar también. Cuando uno, desde que los referentes visuales que uno usa para construir la imagen de videoclip, a los referentes visuales que uno usa para construir la imagen de una historia como La Trenza, que es tan realista, tan visceral, de alguna manera. Sí, cambia totalmente el modo de abordar las historias, cambia. ¿Y tú te sentiste cómoda con ese cambio? A mí me gusta mucho. Los cambios. Los cambios. Me encantan. Vivo cambiando de casa, vivo cambiando... Y me gustan mucho, o sea, soy muy consumidora del cine. Yo soy profesional del medio, pero soy cinéfila a morirme. Perdida. Yo lo mismo, yo me puedo ver, no sé, 2001, Odisea del Espacio, que veo una comedia romántica. A mí me encanta y de todo aprendo. Es mi manera de estudiar, ver cine. Yo estoy consumiendo cine constantemente, series, todo lo que pueda. De ahí, y yo, de cuando termino, este esquema de luz me gustó, voy a sacarlo y así. Lena, ¿y qué piensas tú sobre una pregunta que yo le he hecho a diversos directores de fotografía que he entrevistado? Y recuerdo a Aronovich, por ejemplo, que me decía que el director de fotografía no debe tener estilo, que si tiene estilo que se imponga por encima del director de la película, eso es un disparate. Y eso es lo que hacía el director de Bertolucci, ¿cómo se llamaba? El director de fotografía más famoso, Storaro. Storaro, que algunas de las películas de Bertolucci se las merendó. Y son películas de Storaro, no de Bertolucci.
Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué tú crees sobre todas esas consideraciones de hasta dónde llega el estilo del director de fotografía? Mira, yo creo que uno después de los años va generando. Hay cosas que yo Una no manera sé. de hacer, Sí, tal vez. hay películas como de Christopher Doyle, de Storaro, de Natasha Breyer, que es una gran fotógrafa mujer de las jóvenes. Tú ves y tú dices, esa película es de ella. Es difícil no generar un estilo cuando tú ya tienes y tú descubres Un lo que te hacer gusta. prolongado Claro, en el tú tienes tiempo. acentos, digamos, como el idioma. Tienes un acento como director de fotografía. Pero yo coincido completamente, es lo que hablaba ahorita, que tú no puedes tener un estilo propio que se imponga por encima de la historia. La historia tiene que hablar. La historia tiene que contarse de la mejor manera posible. Y tú no puedes imponer lo que te gusta o lo que tú sientes que es correcto porque es lo que más fácil te sale por encima de la historia. Si la historia de pronto es algo muy natural, los actores necesitan libertad de movimiento, no quieres nada estrafalario o que se sienta muy interrumpido por la técnica, tienes que dejar que la cámara fluya, tienes que dejar que el set sea más tranquilo, tienes que dejar que a lo mejor usar lentes largos para no interrumpir ni estar arriba de los actores con un 35 milímetros, que la imagen es bellísima porque tienes una presencia de personaje maravillosa, pero sabes, es que hay que dejar que la historia decida lo que tienes que hacer tú. Decida. Y la intención del realizador, que es al fin y al cabo el responsable mayor de todo el asunto. Exactamente. Se acabó el segundo programa. Pero tú antes de irte a encontrarte con Azul y con Alexander, Sí. para convencerlo de que venga el programa, queremos que les recomiendes a los espectadores una película que has mencionado varias, pero si tienen que ser esas mismas u otra, o cubana, o no, lo que tú quieras, que en términos de fotografía te marcó. Porque Wow. tú ya nos contaste que las ves pensando en eso. Sí, Así que- definitivamente. Me la estás poniendo difícil porque hay muchas películas que pudiera hablarte, pero Claro. así, me vienen, voy a decirte dos. Dos Las que que son, quieras. que vienen, a mí los planos secuencias me encantan. Y a mí. Comenzando por el Arca Rusa, que cuando yo la vi, yo Ay, dije, toda la ¿cómo a esta película gente? hecha con- Y además con cine, con celuloide, que es mucho, porque tú ahora en el digital puedes filmar horas y horas, pero tú con película, eso es una historia. Bueno, pero Interestelar es una película que fotográficamente y por historia a mí me marcó. Yo todavía la veo y lloro. Es una película visualmente maravillosa. Y hay una película alemana, no recuerdo el nombre del director desgraciadamente, se llama Victoria. Se estrenó en el 2015. Es un plano Sí, secuencia. Sí, también. La vi, yo tampoco recuerdo el director. Es una Digo, clase Lo que le magistral. pasa a una muchacha todo el tiempo con la cámara arriba de ella. Es un plano secuencia y es una clase magistral de fotografía, de cambios de atmósfera, sin corte. Es de verdad magistralmente filmada, así que yo la recomiendo 100%. ¿Tú pudieras hacer una película así en Cuba? Estaría difícil, ¿eh? Hay que ver ¿por qué? cómo, pero se puede. Se puede, siempre se claro puede. que se puede. Esperar todas las cosas nuevas y maravillosas que Lena Hernández tiene para nosotros. Por de pronto, este ha sido un par de programas exquisitos. Con esa placer, sonrisa y un placer. ese saber tuyo, que es casi más lindo que tu sonrisa. Ay, gracias. Pues nada, mucha suerte, amor, y esperamos por Alexander. Seguro. Ainda estou aquí, así se llama en su idioma original portugués, una película que en inglés fue I'm Still Here y en español Todavía Sigo Aquí. Una de las mejores que se vio en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. El título alude a la voluntad, a la resiliencia, que es una palabra que se usa tanto ahora, y a la voluntad de permanecer de pie, erguida, como dice una canción de Elena Burke también, de la protagonista, que es Eunice Paiva. La película está inspirada en un libro de memorias y se ambienta, su acción transcurre en la primera mitad de los años 70, en Río de Janeiro, es decir, en el momento en que era más cruenta la dictadura militar brasileña, que también operó, por mucho que Bolsonaro insista en decir lo contrario, en desaparecer y torturar a muchísimos brasileños, miles incluso. Y la película muestra todo este proceso en un nivel de caminar en sentido contrario a esa especie de borrado de la historia que está verificando desde ciertas posiciones de extrema derecha que se estaba verificando no solo en Brasil, sino en varios países de Latinoamérica. No pasó, las dictaduras no pasaron, no hubo muertos, Pinochet decía que era una dicta blanda, incluso la suya. En fin, todo este proceso de borrado histórico tiene de pronto una especie de mentiz sumamente artístico en esta película. Estoy todavía aquí.
que se inspira en un libro de memorias, como decía, y que cuenta cómo Eunice Paiva, que interpreta magistralmente, casi que no hay que decirlo una vez que usted sepa que se encarga de ello, Fernanda Montenegro y Fernanda Torres, dos actrices para un papel, porque pasan muchísimos años para el personaje en la película. Y ocurre que ellas son madre e hija, Fernanda Montenegro y Fernanda Torres, de modo que el parecido está garantizado. Y no solo eso, no solo el parecido, sino el altísimo nivel histriónico, porque en este caso sí no se da el famoso refrán de que en los hijos de los genios la naturaleza descansa. Fernanda Montenegro es una enorme actriz y su hija Fernanda Torres también lo es. Aparte del altísimo nivel histriónico que la película tiene y que ya aludí, está también la dirección de un hombre que sabe hacer cine así como si lo hubiera mamado de la teta de la madre, ¿qué puedo decirle? No, es uno de los grandes maestros del cine brasileño y latinoamericano. Walter Salles. Walter Salles, que nos impresionó desde el año 98 con Estación Central, también con la Montenegro en el protagónico, y después hizo esa película que a mí no me gustó tanto, pero que sí le gustó a la mayor parte de los habitantes del planeta Tierra, que era Diarios de Motocicleta, una especie de biografía del Che Guevara en sus años juveniles. Entonces, después Walter Salles decidió partir a Hollywood y su suerte fue escasa, hay que decirlo. Él trató de hacer películas de género, un drama biográfico que no le quedó nada bien porque era un contexto que sabe él de la generación beat y de nada de eso, en fin. No le quedó bien, no tenía el palpitar de esas grandes películas de Walter Salles, que no estaban esas dos, hay varias otras como Abril Despedazado, que no mencioné. Entonces, y también hizo una película de horror. ¿Qué hace un director brasileño haciendo en Hollywood una película de horror que es un remake de una japonesa? Bueno, nada, el ridículo entre otras cosas. Pero Walter Salles se dio cuenta, tuvo la habilidad y la inteligencia de darse cuenta. Y después de un reposo, un tiempo grande sin hacer cine, pues ha regresado con esta formidable película para demostrar lo grande que es. Porque los directores son grandes, aunque a veces... Los que son grandes, aunque se equivoquen a veces. Y ahí está, todavía aquí, o yo estoy todavía aquí, ainda estou aquí. Una película formidable, humanísima, y que la mayor virtud que tiene es la combinación que hace entre los dramas, entre los detalles políticos y el drama personal, que nunca se pierde de vista. Porque las personas, para leer lecciones de historia, pueden buscar cualquier libro o Wikipedia. Pero las historias personales son intransferibles y esa es la gran virtud de Estoy todavía aquí, una gran película brasileña que vimos en el festival. Cinéfilo, ya lo habíamos hecho en el programa anterior, pero queremos reiterar el agradecimiento a Lena Hernández por compartir su tiempo con nosotros y por esa excelente entrevista. Desearle además que siga expandiendo su carrera con nuevas oportunidades para crear. A ti te recuerdo que la cita es el viernes de la próxima semana en la noche por la señal del canal educativo. No faltes para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.